Los altos índices de obesidad y sobrepeso preocupan y por eso los expertos han apostado por incluir novedades en la pirámide alimenticia. La actividad física, el consumo de agua y el equilibrio emocional son algunas de las incorporaciones en la nueva guía alimentaria. Enseguida vamos a tratar este asunto con Luis Serra Magén, que es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y además fue fundador de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria que ha elaborado esta guía. Señor Serra Magén, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, ¿por qué se ha llegado a esta actualización, señor Serra Magén? Bueno, la ciencia de la investigación va evolucionando a raíz de las investigaciones y de alguna forma tenemos que reflejar estos cambios en las recomendaciones que hacemos al público, ¿no? Y esta es un poco la razón, ¿no? Cada 10 años aproximadamente lo revisamos, llevamos 3 años trabajando y ahora por fin ha salido el documento. Y ha salido un documento donde vemos conceptos como podríamos clasificar incomestibles, por ejemplo, el ejercicio físico o el equilibrio emocional. En cuanto al ejercicio físico, la importancia aquí que tenemos muchas veces a doctores nos lo recuerdan. ¿Cuánto ejercicio físico debemos hacer, por ejemplo, semanalmente? Nosotros ya hablamos de unas recomendaciones para la prevención de la obesidad, que es lo que nos ocupa, de, por ejemplo, 60 minutos, 1 hora de caminar todos los días. Esto ya implica un cambio importante en la forma de vivir. Y luego, 2-3 veces a la semana, algún tipo de ejercicio más intenso, ¿eh? Que de alguna forma nos haga sudar, ¿eh? Estas serían las recomendaciones para toda la población. Claro, para la mayoría de la gente, andar, caminar 50-60 minutos al día, lo que llamamos 10.000 pasos, es lo ideal. Llama la atención también esa promoción del equilibrio emocional, el comer de una forma consciente. ¿En qué consiste exactamente? Bueno, sin llegar al mindfulness, que es un poco el tema es ser conscientes de lo que se consume, porque los alimentos van a influir en nuestras emociones y nuestras emociones influyen en lo que comemos. No dejemos que, de algún modo, las emociones de cada día nos obliguen a no planificar la alimentación o a comer un exceso de determinados alimentos, sencillamente porque no estamos conscientes de lo que estamos haciendo, ¿no? Y esto es una novedad, igual que, por ejemplo, las técnicas culinarias, igual que la cultura de la propia gastronomía, las recetas. Todo esto obliga un poco a ser conscientes que la alimentación no puede ser algo, digamos, automático, sino que requiere de una reflexión y de un pensamiento. ¿Y por qué ha cambiado la pirámide? ¿Por qué la base ha cambiado? Bueno, en realidad lo que hemos puesto en la base son estos elementos, digamos, que son más importantes, ¿no? O que tienen que tener más importancia, lo del equilibrio energético, por ejemplo, el balance energético, el consumo de agua, la parte más emocional, la parte de técnicas culinarias, todo esto porque la alimentación no es solo salud, la alimentación es algo transversal que afecta a todos nuestros días, a nuestra cultura, afecta a la agricultura, afecta al sector de la pesca, es decir, es algo tremendamente transversal y lo tenemos que entender así, ¿no? Y afecta al medio ambiente y afecta a nuestra economía, etcétera. Por tanto, tenemos que abrir un poco el espacio, no solamente salud, salud, salud. Luego hay cambios significativos, por ejemplo, mayor importancia de las legumbres, llamar al aceite de oliva por su nombre verdadero, que es aceite de oliva virgen extra, una serie de cambios que la investigación nos han llevado a ello. Sin embargo, hay expertos que todavía cuestionan la pirámide alimenticia. Incluso dicen que podrían asemejarla a la australiana, que en la base de la pirámide se encuentran las frutas y las verduras. Incluso que desaparece de la cúspide lo que es la bollería, que para ellos no aporta nada, que no debería estar en la pirámide. ¿Usted qué opina? Bueno, yo pienso que, digamos, los alimentos del vértice se entienden que tienen que estar reducidos al máximo en un consumo ocasional y ahí está la evidencia. Es decir, nosotros sabemos, por ejemplo, que consumir, por decir algo, 2 refrescos a la semana no conlleva ningún riesgo para la salud. Igual sucedería con la bollería. Por tanto, hay cantidades que no representan ningún riesgo, ¿no? Respecto a la base, las frutas y verduras, hablaba de la transversalidad y en la transversalidad también está la economía. No podemos entender a la gente que debe de basar su alimentación en aquellos productos que pueden representar
más caros en el día a día, porque estamos haciendo una estrategia que no es de salud pública, va dirigida solamente a los ricos. Por tanto, la alimentación, en cuanto a la evidencia tenemos, es que los hidratos de carbono integrales, las frutas y las verduras deben constituir la base de nuestra alimentación diaria. Y ahí punto, es decir, que la gente que pretende retirar el gluten infundadamente de nuestra alimentación o pretende retirar la leche, ahí detrás no hay ciencia, solamente hay gurú y hay fanatismo, ¿no? En la cúspide, por otro lado, lo que vemos es que se incluyen los suplementos nutricionales. ¿Cuáles son y qué personas deberían tomarlos? Por el término suplementos, que quizá se podría llamar también complementos alimenticios, entendemos desde los suplementos con un ingrediente botánico que mucha gente toma de forma diaria, hasta de vitaminas, minerales o incluso los alimentos funcionales, ¿no? que mucha gente escoge todos los días. Y lo que decimos al respecto es que tiene que haber un cierto consejo de un profesional, que puede ser médico, pero también tiene que ser dietista, nutricionista, farmacéutico, los profesionales que de alguna forma están en contacto con los pacientes y que tocan los temas de nutrición. Y de alguna forma estos profesionales son capaces de recomendar este tipo de producto, este tipo de suplemento o este tipo de alimento funcional, que son estos alimentos enriquecidos y que muchas veces se toman muy a la ligera y que pueden tener también beneficios, pero también efectos indeseables. El caso es que en los últimos años hemos demonizado demasiado las legumbres, los huevos, la leche, y sin embargo estamos viendo cómo las legumbres forman parte importante de la pirámide. Incluso antes se hablaban de que no podíamos comer más de un huevo al día, o incluso a gente que retira la leche de su dieta. ¿Qué ha pasado con todo esto, señor Serramagén? ¿Cuál es la recomendación diaria con todos estos alimentos? Bueno, los lácteos nosotros nos movemos en recomendaciones en torno a 2 o 3 raciones al día, que es lo que realmente necesitamos de calcio, ¿no? Para nuestros huesos. Y se puede añadir quizá una recomendación de sustituir los productos enteros por bajos en grasa o en nuestro entorno incluso ricos en grasas vegetales nobles, ¿no? Pero yo pienso que ahí hay un porcentaje de la población pequeño, un 15%, 20%, que tiene una cierta intolerancia a la lactosa. Entonces ahí quizás sí que se pueden recomendar, en lugar de leche, quesos más curados, que tienen menos lactosa. Y siempre pensemos, a ser posible, en productos de la tierra. En Canarias tiene los mejores quesos de España, tenemos que consumir estos quesos, ¿no? Respecto a las legumbres, es un plato que nos recuerda un poco la penuria económica de nuestros abuelos y de alguna forma lo rechazamos por esto, pero es un alimento ideal. ¿Por qué? Porque contiene mucha fibra, muchas proteínas y contiene unas sustancias que son flavonoides que tienen propiedades en la prevención de la diabetes, del cáncer, de muchas enfermedades. Por tanto, son elementos a tener en cuenta. Y en Canarias se está desarrollando este tipo de productos a nivel de la agricultura, se está mejorando la biodiversidad y hemos sido capaces de recuperar en el día a día productos típicos, los potajes con legumbres, la ropa vieja, tantas y tantas recetas de nuestra cultura que lamentablemente se pierden y las consumimos solo ocasionalmente algún día en un restaurante. Y en estos días que tanto se está hablando de los alimentos que contienen demasiada azúcar, ¿usted lo ve así? Me refiero en relación a ese impuesto que se ha puesto en Cataluña y que bueno, se está estudiando poner aquí en Canarias respecto a aquellas bebidas azucaradas, alimentos que tengan demasiado azúcar. ¿Cómo lo ve usted? ¿Tomamos demasiado azúcar? ¿Sería una medida justa esa? ¿Sería una medida con la que se podría reducir el consumo? En Canarias tomamos demasiado azúcar, es uno de nuestros problemas nutricionales, aparte del sedentarismo, ¿no? Por tanto, es evidente que cualquier medida que ayude a reducir el consumo de azúcar va a tener un efecto beneficioso en la población, porque provoca lo que llamamos la obesidad abdominal, ¿no? Que es la que aumenta más el riesgo cardiovascular y de diabetes. Dicho esto, el impuesto por sí solo no va a servir de nada. Si va acompañado de una serie de políticas puede tener un cierto efecto, pero tiene que ir acompañado y sobre todo incidir en varios alimentos que son los culpables de la obesidad, no solamente uno o dos. Desde un punto de vista económico también es interesante intentar que los beneficios de este impuesto reviertan en políticas de prevención de la obesidad. Realmente ahí está la clave del tema, porque este tipo de políticas
no son muy caras, pero tampoco son baratas, y hay que hacer nuevas encuestas de nutrición para ver hacia dónde vamos, hay que hacer políticas en los colegios, políticas en los barrios, incentivar estilos de vida saludables a nivel municipal. En definitiva, todo esto requiere de una financiación y, por tanto, en cierto modo, ello podría ser una fuente de financiación. Pero yo, y viendo a Román Rodríguez hace un rato, me acuerdo que hace 22 años él intentó, siendo director del Servicio Canario de Salud, poner un impuesto finalista al tabaco, hace 22 años, y no lo consiguió. Yo pienso que bueno, es difícil conseguir este tipo de iniciativas. Hay mucha gente en desacuerdo, gente en acuerdo. Nosotros, los científicos, las personas que trabajamos en nutrición, estamos de acuerdo si realmente se utilizan con estas finalidades, ¿no? Bueno, la verdad que la alimentación es un mundo muy amplio, pero ahí queda esa guía alimentaria para la población española, de la Sociedad Española de Nutrición y Comunitaria, que la podemos ver en cualquier momento si accedemos a esta sociedad para verla con detalle. Señor Luis Serra Magén, gracias por haberme acompañado esta mañana. Buenos días. Buenos días. Un placer, como siempre. Muy buenos días y buenos alimentos.